Así dice la palabra de Dios. Y así nos dice el Señor esta noche, que debemos de menguar a nuestro yo, que debemos de menguar a ese orgullo. Nos criaron, nuestros padres nos criaron, a muchos de nosotros nos criaron sin el conocimiento de Dios, sin el conocimiento de la voluntad de Dios, que es lo que venimos a aprender en este lugar, de hacer la voluntad de Dios. Entonces muchas de nuestras actitudes, muchas de nuestras palabras, muchos de nuestros pensamientos no están alineados a la voluntad de Dios. Y Dios nos dice esta noche que debemos de menguar. Por eso le cantamos al Señor esa hermosa melodía que nos ministró nuestro hermano Roberto, que debemos de pedirle al Señor que quebrante nuestro corazón, que quebrante nuestras vidas, para que Él crezca en nosotros. Y justamente ese es el tema de hoy, un nuevo nacimiento. La pregunta es, ¿puede una persona nacer de nuevo? ¿Puede una persona volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? ¿De qué nuevo nacimiento nos habla la palabra de Dios? Eso es lo que vamos a averiguar esta noche. El deseo de Dios es que nosotros nazcamos de nuevo, pero ya como personas restituidas, como personas transformadas, como personas cristianas, como personas que van a buscar hacer la voluntad de Dios. Amén. Así es. En cierta ocasión un hombre se le acercó al Señor Jesús, y esta persona no era cualquiera. Esta persona era uno de los líderes religiosos de la época de Jesús. Cuando vayan caminando en el Señor se van a encontrar, porque esta es una historia muy famosa, es la historia de Nicodemo, cuando se le acerca al Señor y con esas inquietudes, pues. O sea, ¿cómo es posible de que yo pueda transformar mi vida? Y el Señor le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo. Y Nicodemo en esa oportunidad le dice al Señor, para hacerle corta la historia, pero Jesús, Nicodemo se acercó al Señor así como que nadie lo viera, porque él era, como les mencioné, un representante sacerdotal de esa época, de los fariseos, de las personas que estaban en contra de Jesús en esa época, porque ellos no aceptaban que Jesús era el Hijo de Dios. Y Jesús le dice a Nicodemo, es necesario que nazcas de nuevo. Y viene Nicodemo y le dice a Jesús, pero ¿cómo puede entrar el hombre en el vientre de su madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, es necesario que nazcas del agua y del Espíritu. Yo les explicaba la semana pasada que cuando nosotros aceptamos al Señor, cuando nosotros nos arrepentimos delante de Dios y lo confesamos públicamente, que lo hicimos la semana pasada, lo hicimos la semana anterior, nosotros declaramos públicamente y le decimos al Señor, Señor, entra en nuestro corazón, transforma nuestras vidas, transforma nuestro carácter, perdónanos de nuestros pecados. Ese es el principio de nacer en el Espíritu. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el Espíritu Santo viene a nosotros y nos sella. Y ya uno empieza a vivir una vida diferente, uno empieza a entender la palabra de Dios, uno empieza a interactuar con Dios, a tener relación con Dios. Ya tenemos esa libertad de acercarnos a Dios. Porque es muy raro que una persona en pecado se acerque al Señor. Precisamente por la condición de pecado que tiene la persona, por lo nublado que tiene en la mente, por todo el sistema del mundo. Porque este sistema está corrompido y es creado para que nosotros no miremos nunca a Dios, sino para que nosotros vivamos una vida distraída, una vida en nuestros quehaceres, una vida de preocupaciones, una vida de fracasos matrimoniales, una vida de situaciones difíciles. Pero el Señor nos trae esa amplitud. Dice que cuando nosotros conocemos al Señor, se rompe el velo. Se rompe el velo, aquello que nos apartaba de Dios, aquello que perdió Adán en el huerto del Edén, nosotros lo recuperamos a través de ese nuevo nacimiento, a través de aceptar al Señor. Y el segundo paso que le dice Jesús a Nicodemo, es necesario nacer del agua, porque ese es el segundo acto público que nosotros tenemos que hacer. Un acto simbólico que es el bautismo. Y de eso vamos a estar hablando en las próximas clases que vienen, pero les voy a asomar algo.
es necesario también que nosotros bajemos a las aguas en un acto simbólico, porque el Señor Jesús fue bautizado. A pesar de que el Señor Jesús no era un pecador, no tenía pecado, Él fue bautizado. Y cuando Juan el Bautista lo ve, lo reconoce como Dios y como Señor. Y Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar ni siquiera las sandalias de sus pies. Y en el momento que Jesús es bautizado, ¿verdad?, como primicia de todos nosotros, Juan bautiza al Señor, se escucha una voz del cielo donde dice, este es mi Hijo amado en el cual yo tengo complacencia, dijo el Señor. Y dice que el Espíritu Santo descendió como paloma. Y esa es una simbología, ¿verdad? El Señor nos estaba tratando de mostrar allí que era necesario que nosotros nos arrepintamos, que era necesario que nosotros nos bauticemos y que era necesario que nosotros bajáramos a las aguas. Porque en el momento que la persona baja al agua, deja todo el mundo, todo el sistema mundano, todo el pecado dentro del agua en un acto público. Y cuando sale una nueva criatura. Incluso nosotros en Venezuela confesamos y decíamos, yo muero para el mundo y vivo para Cristo. Muero para el mundo porque entro en el agua, dejo todos mis pecados allí y cuando salgo vivo para Cristo. Es una simbología pública, es algo que el cristiano tiene que hacer. Y ustedes se preguntarán, no, pero es que a mí me bautizaron cuando yo estaba pequeño. No hay ningún registro en la Biblia. Y yo les invito a que ustedes lo busquen por internet, lean la Biblia y lo busquen, lo escudriñen, que diga que un niño tiene que ser bautizado. La persona tiene que ser bautizada cuando ya es consciente y tiene conciencia de pecado y puede arrepentirse, porque un niño no es pecador. Aunque nace pecador, Dios abre una ventana para que los niños entren al cielo por esa misma conciencia que tiene el niño. Incluso la palabra también dice que el que no se haga como niño no entrará al reino de los cielos. O sea, el que no tenga esa inocencia, el que no vuelva otra vez a ser como niño, a ser una persona inocente, sin malicia, sin orgullo, sin odio, el que no se haga como niño no puede entrar al reino de los cielos. Entonces esa es parte del nuevo nacimiento. Nosotros nacemos de nuevo, nos hacemos niños voluntariamente en el crecimiento del Señor, para que el Señor haga una transformación en cada uno de nosotros, para que el Señor nos transforme, para que el Señor nos cambie, para que el Señor vaya quitando esa naturaleza vieja, pecaminosa de cada uno de nosotros y vaya formando en nosotros el hombre que Él quiere. Amén. Amén. ¿Están conmigo aquí? No se me duerman, allá hay caramelo. Ok. ¿Qué es nacer de nuevo? Es un cambio radical en el corazón del hombre. El cambio radical porque opera el Espíritu Santo en el corazón del hombre, que decide aceptar y amar a Jesucristo con todo su ser, como estábamos diciendo. En el momento que nosotros aceptamos al Señor y tomamos esa decisión, ¿verdad?, de aprender de Él, de aprender de su palabra, el Señor empieza a transformarnos. El Señor empieza a cambiarnos. ¿Cuál es uno de los primeros cambios que yo veo? Bueno, empieza a entrar la palabra de Dios a nuestra mente y empieza a debatir con todas esas cosas que nosotros teníamos en nuestra mente que pensábamos que eran buenas, pero que resulta que a la final no son, porque van en contra de lo que dice Dios. Y esas cosas en el caminar de la vida empiezan a chocar con nosotros y el mismo Dios empieza a hablarnos en nuestra mente. Eso es impresionante. Muchas veces nosotros como seres humanos no recordamos muchas cosas, pero cuando nosotros aceptamos al Señor y leemos la palabra, dice la misma palabra que ella nos vuelve vacía. Esa es una palabra que va a estar en nuestro corazón, en nuestra mente, allí revoloteando, tratando cada día con nosotros. Y cada vez que nosotros vayamos a cometer una falta, el Señor nos va a decir, épale, yo digo en mi palabra tal cosa. Épale, alerta. Yo no quiero que tú hagas eso porque esa no es mi voluntad. Epa, no te comportes de esa manera, porque eso es un fruto de la carne. De eso vamos a hablar más adelante. Y el fruto del Espíritu es paciencia, gozo, paz, mansedumbre, amor, templanza, dominio propio. Epa, contrólate, te dice el Señor. Nos dice el Señor en nuestra mente. Entonces,
Esa es parte del crecimiento del cristiano. La palabra entra en nuestro corazón, la palabra entra en nuestra mente y nos va a transformar. Por eso es que nosotros insistimos en estudiar la palabra. Nosotros insistimos en escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. ¿Cómo podemos tener fe si no oímos la palabra de Dios? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Así es. Es un nacimiento espiritual. La expresión volver a nacer significa literalmente tiene la vida eterna. Y como yo les decía la semana pasada, la vida que cuenta no es esta vida, es la vida que viene. Esta vida se nos va en un instante. Esta vida se nos va haciendo costura, se nos va cortando cabello, se nos va vendiendo planes de Claro, trabajando en banco, teniendo ferretería. Se nos puede ir esta vida, pero en OmniLife. Pero ¿para dónde vamos nosotros después de la muerte? Esa es la pregunta. ¿Qué es la vida eterna? Es una eternidad. No son 80 años, no son 60 años, no son 70 años, no son 100 años, quizás. Es una eternidad. Es una eternidad que vamos a pasar o allá abajo o allá arriba. Porque quiero que sepan que la palabra infierno significa la parte de abajo de la tierra. En el original del griego. La parte de abajo de la tierra. O sea que el infierno está allá abajo. El infierno no es un lugar así. Puede ser un lugar espiritual donde nosotros espiritualmente no vemos, pero el infierno existe. Y hay fuego. Y no se apaga el fuego. Nosotros aquí estamos encima del fueguito. Porque tenemos un volcán aquí, un volcán allá y volcán por todos lados. Aquí nos llega a temblar la tierra, o nos vamos para abajo o nos vamos para arriba. Que Dios nos guarde, pero esa es la verdad. Entonces la vida eterna es la que cuenta. Efesios capítulo 2, el versículo 1, el 2, el 3 y el 4. 2, 1, 2, 3 y 4. Ajá, por favor. Ustedes estaban muertos por las faltas y los pecados. ¿En qué andaban? Se conformaban a este mundo y seguían al soberano, que reina entre cielo y tierra y que sigue actuando en aquellos que se resisten a la fe. Todos nosotros fuimos de aquellos y nos dejamos llevar por las codicias humanas. Obedecimos a los deseos de nuestra naturaleza y consentimos sus proyectos. Por naturaleza éramos merecedores de castigo igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos manifestó su inmenso amor. Ahí está. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Usted lo acaba de leer la palabra. Vivíamos en las codicias de este mundo, porque este mundo se torna codicioso. Uno quiere más y quiere más y quiere más y quiere más. Quiere tener riquezas, quiere tener bienes, quiere tener carros, quiere tener esto y quiere más. Entonces, uno nunca llega a ver a Dios en esa condición. Estábamos atados al príncipe de este mundo, que la palabra dice que es el diablo, que gobierna entre cielo y tierra. Porque déjeme decirle que el cielo que usted ve no es donde está Dios. Dios está en el tercer cielo. El cielo que usted ve es el cielo de la atmósfera hasta la tierra. Ahí fue donde Dios echó a Satanás y a sus demonios y les dio potestad de que gobernaran. El príncipe de este mundo es el diablo, y por eso es que usted ve este mundo como está, de desordenado, de loco. En tantas cosas que quiero lograr, si solo pienso en mí, si ya no pienso en ti, y si notas que la fama me hizo cambiar, y ves que los